Y un saludo para los hermanos que van a estar viendo en diferido en YouTube por los 3 canales que tenemos. La enseñanza bíblica absoluta, la enseñanza bíblica verdadera y Henry Gutiérrez. Ok, bueno, muy bonita la enseñanza, amén. Sí. Y hay un versículo que a veces no, por el tiempo, pues no podemos darlos todos, pero hay, hermanos, si busca ese versículo, dice, cada uno ministre su fe conforme a la medida, su ministerio conforme a la medida de su fe, ¿ya? Entonces, ese es bien importante porque cada uno, pues, obra de acuerdo como tenga su fe. Si alguien es miedoso, pues va a orar así por todo el tiempo y si adquiere fe, pues ya se ayudará un poquito ya. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia está cada uno ministre su don conforme a la medida? Primera de Pedro 4:10, lo va a leer el hermano Gilmar. Y tengo una pregunta, a ver, para la hermana Ivonne. No. Bueno, para la hermana Luzmila, mis alumnas favoritas, mis discípulas favoritas. A ver, ¿4:10 o 16? 4:10. ¿cómo nos dice? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a todos como buenos administradores. No, ese otro. Dice conforme a la medida de qué? De la fe. De la ¿Y fe. por qué la fe tiene medida? Porque la fe viene por oír qué? La palabra. La palabra. Pero el Espíritu no tiene medida, Dios lo da sin medida, ¿ya? Cada uno ministre su don conforme a la medida de su fe. Vamos a esperar a ver si lo encontramos porque quiero que concluyamos esta partecita. Porque realmente yo he pasado muchas cosas en este país, pero muchísimas cosas. Y a la larga, siempre en mí, yo puedo decirles que yo ahorita, si yo me miro en sí, dentro de mí no hay ningún temorcillo. Ya no hay ningún temorcillo que yo estoy tranquilo. Pero si hay un versículo que dice de Job que lo que él temía le llegó. Entonces lo mejor es no temer para que no nos llegue eso. ¿Sí? ¿Saben ya? Si algo va... ¿Qué pasa? Hagamos que no. ¿Cómo nos dice? ¿Ya lo encontró? Sí, yo creo que es. Dice, Ok. dice que dice, en esto consiste el amor, no es que nosotros hayamos amado. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, conforme a la medida de fe que tiene la hermana Valentina, va a caminar en este camino. Lo mismo la hermana Ivonne, lo mismo el hermano Gilmar. Cada uno conforme a la medida de ¿qué? De su fe. ¿Sí? Entonces eso es lo bonito, que todo esto lo tenemos en la palabra de Dios. Bueno, ahora sí viene la pregunta para los discípulos. Dice que el que teme no ha sido perfeccionado en qué, hermana Valentina, que ha estado tan atenta. ¿No ha sido perfeccionado en qué? En fe. ¿El amor? En el amor, muy bien, hermana Luzmila. ¿Y la cita bíblica? Ya no recuerdo. Primera de Juan 4:18. Pero dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál sería la pregunta, hermana Valentina, que usted tendría que hacer? Hermana Ivonne. ¿Cómo perfeccionar el amor? ¿Cómo perfecciono yo el amor? Y ahora sí, viene la pregunta, ¿cómo se perfecciona el amor, hermana Luzmila? No me vaya a contestar como unas hermanas que una vez yo pregunté, hermana, yo vengo a hacerles una pregunta. Eran 2 hermanas compañeras de trabajo. Dígame, la dulzura de labios, ¿qué aumenta? Y una me dijo, los besos. Entonces, la dulzura de labios aumenta los besos, ¿no? Y usted dijo, el amor. Y la dulzura de labios no aumenta ni los besos ni el amor, ¿ya? En la Biblia dice que en lo relativo puede llegar a suceder, pero en la Biblia dice que la dulzura de labios aumenta el saber. El saber aumenta el saber. Entonces, ahora, ¿cómo perfeccionamos el amor, hermano Jonathan? Cuando nosotros amamos a Dios, Cuando nosotros amamos a Dios, casi. Con el conocimiento. Por el conocimiento. Muy cerquita, pero no exacto, pero está ahí así. Me estoy quemando. Está ahí del brazo, ya se agarró del brazo. ¿Ah? ¿Con el temor? Con el temor de Dios. No, con el temor de Dios hallamos el conocimiento de Dios. Vamos a ir a primera de Juan 2:5. Pero antes ya no encontró, sí. primera de Juan, No lo he encontrado todavía. 2:5. Sí, primera de Juan 2:5. Mire lo que dice. Puede leerlo, hermana. No, no, no. No tiene ¿Cuál, problema. cuál es? Primera de Juan 2:5.
¿Cómo perfeccionamos el amor? Porque sería importante, ¿cierto? Sí. Porque si el temor viene por no estar perfeccionado en el amor, entonces pues ahí, busquemos el antídoto de una. ¿Cómo nos dice? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Ok, entonces hermana Luzmila, ¿en qué se ha perfeccionado el amor? El amor. ¿En qué persona se ha perfeccionado el amor? En el amor de Dios. Vuelve a leer el versículo porque... Ok, lean, escuchen todos. A ver, voy a preguntarle a hermana Valentina. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Entonces, hermana Valentina, ¿en quién se ha perfeccionado el amor de Dios? El que guarda la palabra. ¿En el que guarda qué? Su palabra. En el que guarda su palabra. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Todo clarito? ¿No se le olvida ese datico? Hermana Amparo, ¿no se le olvida? ¿Seguro? ¿Hermano John? No, bueno, entonces, ¿en quién se ha perfeccionado el amor de Dios? En el que guarda ¿qué? Su palabra. Muy bien. Y entonces, cuando sentimos temor, como decía el hermano, es porque en nosotros no se ha perfeccionado ¿qué? Su palabra. El amor. El amor. Y si no se ha perfeccionado el amor, el que se ha perfeccionado el amor es porque guarda ¿qué? Su palabra. Su palabra. Bueno, ahora sí vamos a empezar con lo nuestro. Yo iba a dar una enseñanza y la traigo aquí, pero es ¿cómo bautiza Jesucristo? ¿Alguien sabe cómo bautiza Jesucristo, hermano John? ¿Cómo bautiza Jesucristo? Con agua y con Espíritu de verdad. espíritu. ¿Cómo bautiza Jesucristo? Lucas 3:16. Vamos a mirar cómo bautiza Jesucristo. ¿O con qué bautiza Jesucristo? Sería la pregunta. ¿Con qué? Bueno, ¿cómo o con qué bautiza Jesucristo? Lucas 3:16. Lucas 3:16. ¿Qué nos dice? Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ya? Espíritu Santo y fuego. ¿Ya? Espíritu Santo y fuego. Pero ustedes saben cómo nosotros debemos, bueno, ese versículo lo traigo más adelante, pero bueno, vamos a mirar ahora. ¿Cómo entramos al reino de Dios? Juan 3:5. ¿Cómo entramos al reino de Dios? Ya sabemos que Jesucristo bautiza, Geico, ¿en qué? Espíritu Santo y fuego. Bueno, me toca seguir a Geico como con el GPS. Por eso. Juan 3:5. Vemos por todos lados. Bueno, listo. Juan 3:5, ¿qué nos dice? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero ¿cómo bautiza Jesucristo? En el Espíritu y Espíritu Santo y fuego. Por ningún lado se ve el agua, ¿cierto? No. ¿Cierto? Pero vamos a descubrir el agua. Entonces vamos a mirar ahora qué es nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua? ¿Ya? Porque es el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero luego dice que Jesucristo solamente bautiza en fuego y Espíritu. Entonces Lucas 7:37. Juan 7:37, discúlpeme. Juan 7:37. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? En ¿Cómo? el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sigo? Sí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de ¿qué? Agua viva. Correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Pero ahora, ahí aparece el agua, pero ahora él dice eso dando a entender de qué. Siga leyendo el siguiente versículo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo,
porque Jesús no había sido aún glorificado. Aún no han sido ¿qué? Glorificado. Entonces, esa es la parte que ya ahí encontramos que es nacer de agua y ¿qué? Y del Espíritu. Aunque Jesucristo dice, Él bautiza en ¿qué? En fuego, en Espíritu Santo y fuego. Pero ya sabemos que el Espíritu Santo es también agua. Parece algo, Porque si creen algo sí, pero ahora, por eso dice, ¿cómo nosotros quitamos el hambre, hermano Francisco? ¿Y cómo quitamos la sed? ¿Cómo quitamos del hambre espiritual? Ah, el hambre. Una palabra. Hermano Juan, hermano John, ¿se acuerda? ¿Cómo quitamos el hambre y cómo quitamos la sed? Miren que la Biblia es tan perfecta. Ahí es donde uno mira que el Espíritu de Dios los inspiró a todos. Porque mira, ahí dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Y si usted va a Juan, ¿qué? 6:35. 6:35 dice, el que tiene hambre, que venga ¿qué? A mí. A mí. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ahí está. Y debemos de creer en él, como dice ¿qué? La Escritura y coordina todo. Vamos a leer Juan 6:35 entonces. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Pero es el que cree en mí, como dice ¿qué, hermana Amparo? El que cree en Jesucristo, como dice ¿qué? No como dice la Iglesia Católica, no como dice la Iglesia tal, como dice la Escritura. De él van a correr ríos de agua viva y entonces dando de entender del Espíritu Santo que habían de recibir. Bueno, hasta ahí todo vamos bien. Ahora, ¿qué es lo que... Ahora viene la pregunta. ¿Qué es nacer otra vez de espíritu o de fuego? ¿Qué es nacer otra vez, vamos a decir, de espíritu y de fuego? Ya hemos visto que creer en Jesucristo, como dice la Escritura, ahí nosotros comenzamos de nuestro interior correrán ríos de agua viva, y esto dijo con relación que al Espíritu Santo que debemos de recibir. Pero ahora Él bautiza en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Vamos a mirar ahora cómo es el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Lucas 12:50. ¿Qué nos dice? Puede leerlo, por favor. De un bautismo tengo que ser bautizado, y como mi angustia hasta que se cumple. Sí, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta qué, hasta que se cumpla. Si ustedes miran ahí, cuando él está hablando ahí, él ya había sido bautizado por Juan Bautista. Sí. Ya estaba en la mitad del ministerio. Pero él dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta qué, hasta que se cumpla, ¿ya? Y ahora, ¿qué dice más adelante? ¿Fuego qué? Atrás. Fuego vine a echar en la tierra, y qué quiero si ya se ha encendido. Ahí está. Entonces, fuego. Pero él dice que bautiza en Espíritu Santo y qué? Y fuego. El fuego. Pero nosotros somos parte de ese cuerpo. Y él dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Entonces, el fuego. ¿Ya? Ese fuego es qué. Dice, fuego vine a echar a la tierra, y qué quiere si ya está encendido. ¿Qué es el fuego? El Espíritu Santo, ¿no? No. Ya vimos que el Espíritu Santo está representado como el agua. Entonces, ¿el fuego qué es? La palabra. Jeremías 23:29. Pues vamos a mirarlo de una vez. Jeremías 23:29. Y él dice, fuego viene a echar a la palabra, y ya estaba. Ya estaba encendido. ¿Y qué cree? Ya está encendido. Y luego dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Entonces, ahí donde está. ¿Hasta ahí entendido, hermana 23, Valentina? Sí. 29. Ok. Entonces, fuego es la palabra, y el Espíritu Santo es el agua, según el evangelio que hemos leído de Juan 7:37. ¿Qué nos dice Jeremías 23:29? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Y Jesucristo es el mismo Jehová vestido de carne. Entonces, el bautismo
en el agua física, ¿qué representa? Hermano Francisco fue bautizado en agua, ¿cierto? ¿Qué representa? A ver, hermano Johnny, hermana Amparo, volviendo atrás a la enseñanza, ¿cómo perfeccionamos el amor? Hermana Ludmila, ¿cómo perfeccionamos el amor? Sin leer. No estoy leyendo nada aquí. No, ok. Hermana Ivonne, hermano Francisco, hermano John. Yo digo que hermano John apenas se ríe. Hermano John, ¿ah? No, diga. Escudriñando cerquitica. El que guarda. El que guarda su palabra, en este se ha perfeccionado el amor. Bueno, ¿ya lo memorizó hermano Amparo y hermano John? ¿Cómo perfeccionamos el amor? Guardando su palabra. Bueno, dentro de un ratito vuelvo y pregunto. Ok, entonces vamos a seguir ahora. Ahora, entonces el bautismo en agua física, ¿qué significa? Romanos 6.3. Romanos 6.3. Romanos 6.3, ¿qué significa? ¿Qué nos dice Romanos 6.3? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Muy bien. Entonces el bautismo es un símbolo cuando la persona lo sumergimos en agua, lo estamos siendo bautizados en la muerte de él, o sea, están muriendo juntamente con Cristo. En ese momento Cristo toma todos sus pecados. Y en el momento que sacamos la persona del agua, entonces hemos resucitado juntamente con él para vida eterna. Es el simbolismo. Puede leerlo nuevamente y siga y lee el siguiente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la parte clave. Entonces, ese es el bautismo físico, lo que significa. Pero nacer de agua y nacer del Espíritu es lo que ya les he dicho, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a seguir la siguiente parte, ¿ya? Entonces, ¿cómo debemos de hablar los que seguimos a Jesucristo? ¿Cómo debemos de hablar los que seguimos a Jesucristo, hermano Francisco? Vamos a ir a 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. ¿Cómo yo debo de hablar los que seguimos a Jesucristo? Con la verdad, pero mire lo que nos dice la Biblia. 1 Corintios 1:10. ¿Cómo nos dice? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Óyeme, eso sí suena bonito, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo hablar una misma cosa? Hermano John, cuando yo estoy unido ¿en qué? La palabra. En una misma mente. Y nosotros vamos a tener la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces, ahí es cuando tenemos la mente de Cristo, nosotros hablamos todos una misma ¿qué? Cosa. Yo no puedo decir algo diferente, no, hablamos todos una misma cosa. Ahora viene lo otro. ¿Cómo debo de ceñir el entendimiento para poder tener la mente de Cristo? Porque todos tengamos una misma mente. Pero vamos a, antes de llegar a este versículo, vamos a 1 Corintios 2:13 para leer la mente de Cristo. ¿Quién? O sea, nosotros tenemos, ¿cómo dice ahí? 2:16 o 2:15. 16. Sí, 2:16. ¿Qué dice? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, todos en una misma mente para hablar ¿qué? Lo mismo. Nosotros tenemos ahora la mente ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Ahora, ¿cómo ceñimos? Porque la mente de Cristo está dentro de nuestro ¿qué? Entendimiento. Ahora, ¿cómo ceñimos? ¿Cómo se debe de ceñir el entendimiento para poder tener la mente de Cristo? ¿Cómo cree usted que debe de ceñir el entendimiento, hermano John? Para usted tener la mente de Cristo.
Con la verdad. Geico. ¿Con qué? Con la verdad. Muy bien. Ok, bueno, vamos a leer. Primera de Pedro 1:13. Pero no es, ahí no está la respuesta, pero más adelante sí está la respuesta. Vamos a mirar a ver cómo nos va ahí. ¿Cómo dice? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Los lomos del entendimiento, ¿cómo los debemos de ceñir? Siendo nosotros sobrios y velad ciñendo los lomos del entendimiento. Ahora, los lomos del entendimiento, ¿cómo los ceñimos? Ahora sí, Efesios 6:13. 6:13. Tenemos que ceñir los lomos del entendimiento. Por tanto, sí. Toma la armadura. Sí, siga leyendo, ahí está. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, en primera de Pedro 1:13 dice que debemos de ceñir nuestros lomos, ¿ya? Y ser sobrios y estar ahí. Pues. Y luego en Efesios 6:13 dice, por tanto, ceñid vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. ¿Con la verdad de quién? Con la verdad de Cristo. Entonces, para yo poder tener la mente de Cristo, yo tengo que ceñir los lomos ¿con qué? Con la verdad de Cristo. Y ahora sí, ¿cuál voz debo de oír? ¿Cuál voz debo de oír para obtener esa verdad? ¿Cuál voz debo de oír para obtener esa verdad? ¿Ah? La voz de Cristo. Juan 18:37. Ya, Juan 18:37. Y ya hemos terminado la enseñanza. ¿Cómo nos dice? Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad que hoy vos oye. Su voz. La de Dios. Cristo. ¿Y cuál es la voz de Cristo, hermano Francisco? ¿Cuál es la voz de Cristo? La palabra, el evangelio. El Evangelio. El Evangelio, porque la palabra ahí es del Sí, antiguo y está todo. El Evangelio, ese es. Y esa voz yo debo oír para conseguir ¿qué? La verdad. La verdad. Y con la verdad, ciño ¿qué? Los lomos. Los lomos, ¿ya? ¿Y esos lomos son de dónde? ¿Los físicos o son lomos de qué? De la justicia. De la verdadera justicia. Del entendimiento. Del entendimiento. Y ahora sí la pregunta para la hermana Amparo y para el hermano John que están con la memoria que memorizaron. ¿Cómo yo perfecciono el amor? No vaya a decir nada. A ver, ¿cómo perfecciono yo el amor? Un momentico. A ver, hermano Geico. Guardando la palabra. Muy bien. ¿Y la cita bíblica, hermana Luzmila? Primera de Juan 4:18. No, 2:5. Primera de Juan 2. Óyeme, sí sabe que hacía tiempos que yo venía diciéndoles que hay un versículo que dice que Dios nos amó primero y por eso nosotros le amamos, pero no lo encontraba. Al 19. El 19 hoy lo encontré. Vamos a leer primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Y yo decía, ahí ese versículo, pero ¿dónde está? Y lo buscaba en la concordancia y no me salía por ningún lado. ¿Cómo está? Primera de Juan. Sí, Ana Urrego, Dios te bendiga, hermana Ana. Bendiciones. ¿Cómo nos dice primera de Juan 4:19? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué Él nos amó primero? Con el pecado. ¿Por qué Él nos amó primero? La cita bíblica. Romanos 5:8. Romanos 5:8, a ver. Romanos 5:8. Porque eso es, entonces vamos a colocarle ahí para que no se nos olvide. Los que tienen Biblia, colóquenle ahí a un ladito de primera de Juan 4:19. Ahí usted, 4:10 o 19. 4:19, le coloca Romanos 5:8. ¿Por qué Él nos amó primero? A ver, ¿en dónde está esa historia? ¿Cómo nos dice Romanos 5:8?
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es, porque entonces por eso dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, ¿qué? Primero, que siendo pecadores murió por nosotros. De Romanos 5.8. Y en Romanos 5.8 colocamos 1 de Juan 4.18. ¿Ya? Entonces en Romanos 5.8 colocamos 1 de Juan 4.18. Romanos 5.8, aquí está. 5.8, entonces 1 de Juan, 5-8. 1 de Juan Está bíblica. 4.19. Ok, nuevamente la pregunta, ¿cómo perfeccionamos el amor, hermano John? Guardando palabras. Muy bien, oye, muy bien. Hermano Francisco, ¿cómo yo quito el hambre espiritual? En el nombre espiritual. Siguiéndolo a él. Siguiéndolo a Él. Hermana Ivonne, Buscándolo. ¿ah? Yendo ¿Cómo a él. dice? Yendo a él. Yendo a Él, eso es. ¿Y cómo quito la sed espiritual? Creyendo en él. Muy bien. Y para quitar la sed espiritual correctamente, debo de creer en Él. ¿De qué manera? Con la verdad. ¿Qué pasó? Como dice que Como la dice la Escritura. Como era la escritura. Como dice la Escritura. Bueno, hasta el momento todos vamos a ver como que parece que vamos bien. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué debo yo de hacer para no andar en tinieblas, hermano Francisco? ¿Cómo? Estar en la luz. Dice. Estar en la luz. Sí. Para no andar en tinieblas, ¿qué debo hacer? Creer en la luz. Ah, no, en la luz. Estar en la luz. Para no andar en tinieblas, ¿qué debo hacer? Seguir a Jesús. Juan 8.12. Vamos a mirar Juan 8.12. Juan 8.12. Juan 8.12. ¿Cómo nos dice? El que me sigue, ¿qué? Para no andar en tinieblas. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en qué? En tinieblas. tinieblas. Para no andar en tinieblas, hermano John, ¿qué debemos de hacer? Seguir a Dios. Seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Y ahora sí, para ser hijo de luz, no de la señora luz, sino de la enseñanza de Cristo. ¿Cómo? Creer en Jesús. Muy bien, creer en la luz. Juan 12:46. ¿Cómo nos dice? Yo... la No, luz- 12:36, perdón. 12:36. Entre tanto, que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Muy bien, mi hermano Francisco, para no permanecer en tinieblas, ¿qué debo de hacer? Estar en la luz. No, Creer en la escritura. Creer la Escritura. Para no permanecer en tinieblas. Ahora léame el 46, el 46. Espera, Jacob. ¿Seguir a Jesús? No, ese es para no andar en tinieblas. El 46, para no permanecer en tinieblas, ¿qué debemos de hacer? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, creer en Jesús para no permanecer en tinieblas. Seguir a Jesús para no andar en tinieblas. Y creer en la luz, en la enseñanza del Evangelio, para ser hijos de ¿qué? De luz. Si somos hijos de luz y en nosotros está la luz, entonces, ¿la luz qué es? La enseñanza. Enseñanza. ¿Y la enseñanza qué es? Jesús. Mire, en él estaba la vida y la vida era ¿qué? de los hombres. La enseñanza es vida. Por eso, la carne para nada ¿qué? Aprovecha. Pero las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. 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 Son vida. Entonces, listo. Hermana Amparo, ahora sí. Para finalizar. ¿Cómo yo perfecciono el amor espiritual, el de Cristo, el de las cosas de Dios? ¿Cómo yo perfecciono el amor? Hermano John, a ver. Muy bien, hermano John, ya pasaron del examen, ya pasaron del examen. Ok, entonces, hermano Francisco, ya quedó todo claro, ¿cierto? Pues, gracias a Dios por el campo. Ok, entonces, hermana Luzmila, ¿cómo usted no sigue en tinieblas?
No anda en tinieblas, perdón. ¿Cómo usted no anda en tinieblas? ¿Guardando la palabra? No. Dígame. Siguiendo a Jesús. ¿Cómo? Siguiendo a Jesús. Siguiendo a Jesús. Ok. Usted guardando la palabra, ¿qué perfecciona? El amor. Y ahora, para no permanecer en tinieblas, ¿qué debemos de hacer, hermano Francisco? Cree en Jesús. Creer en Jesús, muy bien. Y ahora, para ser hijos de luz, hermano Keiko, para ser hijos de luz, ¿ah? Creer en la luz. Eso está muy importante. Mire, hermanos, yo les voy a decir algo. ¿Por qué yo hice este recuentico así, hermano Johnny, hermana Amparo? Porque hemos leído en Primera de Corintios 2:13, dice, mas ahora nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Y si yo tengo la mente de Cristo, yo voy a hablar igual como dijo Cristo. ¿Sí o no? Claro, yo voy a hablar igual como habló Cristo. Así es. Eso es. Y si yo hablo una misma cosa, es porque todos tenemos una misma ¿qué? Mente. Por eso dice, hablen todos una misma cosa, ¿ya? Para que tengamos toda la misma mente. Entonces, ¿por qué aparecen los errores, hermano Francisco? Sí, en una predicación, ¿por qué aparecen los errores? Porque no dicen. ¿Ah? Mateo 22:29, dígame a ver, hermano. Porque tienen su propia opinión sobre la palabra. Esa es una parte. Ah, Por eso se comete ese error. Pero mire, ¿por qué se da la opinión? ¿Por qué se da la opinión? Porque se ignora algo. Mateo 22:29, ¿qué dice? 22, 23. 29. Entonces respondiendo a Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ignoráis, escúcheme, erráis porque ignoráis ¿qué? Las escrituras y el poder de quién? de Dios. El poder de Dios, dos cosas. Y no me avergüenzo del evangelio porque es que el poder de Dios. Entonces ya hemos encontrado todo eso. Pero ahora viene algo muy bonito. En sí, ¿qué es el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? Porque el amor es que lo ama, pero ¿qué es el amor de Dios? Primera de Juan, vamos a ver si yo lo encuentro. Primera de Juan 5:4 creo que es. Vean. ¿Qué es el amor? ¿En qué consiste el amor de Dios? Yo tengo amor de Dios. ¿En qué consiste? El versículo 3, hermano, 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces la pregunta es, ¿qué es el amor a Dios? Guardar su mandamiento. Guardar sus mandamientos. Y mire que eso coordina con Juan, ¿qué? No lo sabía yo. Si mi mamá es ¿qué? 5, Guardar 3. mis mandamientos. Juan 14:15, creo. Vamos a mirar Juan 14:15. Vamos a decir Juan 14:15. Vamos a mirar. Porque yo quiero que ustedes se aprendan todo esto, Juan hermano. 14, 10. Juan 14:15. Vamos a decir 14:15. Sí, señor. 15:14. Ah, no. Bueno. 14:15. Si mi mamá es ¿qué dice? Guardar mis mandamientos. Entonces ahí le vamos a colocar ¿qué? Primera de Juan Ahí está. 5. Ahí está, ¿cierto? Sí, 3. Y ahí está Juan 5:3. Este es el amor a Dios, que guardemos ¿qué? Sus mandamientos. Sus mandamientos. Juan 5, 3. Entonces, hermana Valentina, nosotros amamos a Dios. ¿Y cuál es nuestro distintivo? Que guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Si alguien dice que ama a Dios, es que yo amo a Dios y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Y qué es lo que no está en él? El amor. La verdad. Porque está diciendo una mentira. Esta es una mentira. Bueno, vamos a orar dándole gracias a Dios por este momento. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y gracias, oh Dios, porque tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará esa maravillosa obra. Señor, que todos los que estemos en este lugar y los que están conectados en las redes sociales, podamos todos, Señor, que tú produzcas ese querer y hacer de tener la mente tuya, Padre Celestial, para que así todos hablemos una misma cosa. Gracias, Señor.
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos. Un saludito para los hermanos en YouTube, Dios les bendiga.